lección del trimestre. Notarán que las lecciones vienen para 3 meses, para 13 lecciones. Y que el título universal de nuestra cartilla en esta trimestre fue, como nosotros vemos, y es Consolados, pueblo mío. O sea, todo el plan universal de la lección, de la visión, el enfoque universal es la consolación al pueblo. O sea, no hay ninguna otra mensaje que la lección ofrece, sino solamente consolación al pueblo, solo consolación. Entonces hay 2 cosas que se destacan en esta lección. Esas son las 2 únicas cosas que se destacan, son las 2 cosas que se destacan en todo el tiempo del conflicto cósmico, o en todo el tiempo de la luz del trabajo de Dios con la humanidad. El conflicto cósmico es más amplio, comenzó en el cielo. Pero a raíz de la caída y hasta que se termine de la gracia, hay solamente 2 temas, solo que están en la superficie. Nada más. El tema que está en la superficie es Dios extendiendo salvación y la realidad de que la humanidad es pecadora y que está perdida. Esa es la realidad. La humanidad está caída, perdida, y Dios está ofreciendo salvación. Esos son los únicos 2 ingredientes que hay en toda la dinámica de Dios con el ser humano, desde la caída hasta el cierre de la gracia. Así que entonces, y eso es lo que presenta la cartilla. Todo el material que tiene dentro es eso, de que Dios está ofreciendo como una catarata, como un río, salvación, y que hay una humanidad pecadora, caída, arruinada en el suelo. Esas son las 2 realidades. Así que entonces el título de nuestra lección hoy dice: el deseado de todas las gentes. ¿Qué es eso? Bueno, uno de los 2 ingredientes que mencioné. Las manos llenas, la mano de Dios repletas, llenas, como una catarata, como un río, dando salvación. Eso es lo que está ofreciendo la lección, el deseo de toda la gente. El versículo de memoria dice: andarán las naciones a su luz, los reyes al resplandor de su nacimiento. Cuando nosotros leemos eso, leemos en Isaías. En Isaías, cuando presenta allí ese versículo, Isaías 60, dice allí, levántate, resplandece, porque ha venido su luz, tu luz, y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Así que, ¿qué vemos allí? La gloria de Jehová, la luz. El versículo 2 enfatiza el lado feo de toda la dinámica, que es que las tinieblas cubrieron las naciones y oscuridad a los pueblos. Esa es la parte oscura de la dinámica. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. Esa es la parte oscura de la dinámica. Y la parte clara es luminosa: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa es la parte clara. La otra parte clara es: andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Así que esos son los 2 ingredientes que mueven todo el conflicto cósmico, en la versión terrestre, terrícola. Todo el conflicto. ¿Ve?
Dios ofreciendo salvación. ¿Qué es lo que nos propone la lección en su introducción? Lo que nos propone aquí dice, salvación. Dice aquí, debemos aprender en la escuela de Cristo, solo su justicia puede darnos derecho a las bendiciones del pacto de la gracia. Así que la introducción de la lección aquí es, como debe ser en toda parte, que se aborda este problema. ¿Cuál es el problema? Que la humanidad se separó de Dios, está caída, se pierde, y que Dios está ofreciendo salvación. Y aquí nos está diciendo, bueno, ¿y cómo nosotros nos conectamos a ese proyecto para ser salvos? Y dice, durante mucho tiempo hemos anhelado y procurado obtener esas bendiciones. Dice aquí, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para llegar a ser dignos de ella. No hemos dejado de mirarnos a nosotros mismos, ni hemos creído que Jesús es nuestro Salvador viviente. No debemos creer que somos salvos por nuestra propia gracia y por nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Eso es la introducción que está haciendo la lección, la propuesta del Evangelio. ¿De dónde se deriva este concepto de que en esta dinámica de la salvación, cómo se consigue la salvación? La Iglesia Adventista del Séptimo Día ya tenemos más de 160 años, desde 1844. Y todavía estamos dando los que se llaman los pininos de la teología. Estamos patinando con los comienzos, repitiendo. Tengo 51 años en la iglesia, eso no me da ningún título de nada. Otros tienen más, pero desde que entré estoy oyendo eso mismo, repitiendo cómo somos salvos. Así que nos toca todavía seguir preguntando cómo somos salvos. Dice mucho, dice que no lo hemos sido, entonces todavía. La lección está proponiendo, aquí está diciendo acá, que estamos manoteando esa salvación y no la hemos podido atrapar. Y dice, ¿por qué? Dice, porque no hemos captado, no hemos aprendido que no es por lo que el ser humano hace que se consigue. Que no es que haya alguna cosa de merecimiento o de que la podamos elaborar nosotros. Eso es lo que está diciendo allí. ¿De dónde se deriva ese concepto? Yo lo derivo del concepto de que cuando Dios pensó crear el hombre, pues lo hizo como toda persona que planifica sus cosas. Un arquitecto va a hacer una casa, un edificio y hace un plano. Un chef va a preparar un plato, una receta y entonces la apunta, la escribe con todo detalle. O sea, que hace planes. O sea, escribe el proyecto. Y yo veo que Dios hizo eso con el hombre y que en la receta que Dios hizo para el hombre, la fórmula, puso que el hombre sería una obra creada por Dios. Eso es lo que yo veo. Y en la receta veo pues detalles. Veo que el hombre iba a ser creado parte de tierra y parte espiritual. Eso es lo que estoy mirando. Estoy leyendo la receta. Estoy mirando el plano. Entonces, cuando se trabaja con un edificio viejo, deteriorado, no se puede tocar nada sin el plano. Si se va a demoler ya es diferente, pero si se va a reparar no se puede trabajar sin el plano. Porque hay que saber a dónde están las columnas principales, a dónde están las bases. Porque si se la daña, el edificio puede entonces perderse.
Entonces se hace toda una renovación del edificio, pero hay que salvar cuáles son las columnas básicas. Dios no pensó destruir el edificio, destruir al hombre, sino restaurarlo. Cristo lo que ha venido es al hombre que se creó en el Edén, restaurarlo. Por lo tanto, lo que va a hacer es seguir la misma receta original. Así que entonces, en la receta vemos lo siguiente. Vemos, por ejemplo, en Génesis, capítulo 2, y el versículo 7, al hombre se lo hace de tierra. Dice que Dios creó al hombre, dice, de tierra, de polvo, y al en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 1 dice que el hombre fue creado, dice, así, de tierra, y que Dios todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero en el capítulo 6 vemos que allí no está el sábado. En el capítulo 1, el sexto día, vemos que no está el sábado. Y eso nos dice que el hombre no fue completado en el sexto día. Los animales sí, y toda la creación irracional. Pero el hecho de que el sábado no esté en el capítulo 1, pues ya nos dice que el hombre no fue terminado en el capítulo 1. Que la parte física del hombre sí fue terminada en el capítulo 1, pero la parte espiritual no, porque el sábado es la herramienta con la cual Dios se propuso terminar al hombre. Dios no consultó al hombre para hacer la parte física, pero lo consultaría para hacer la parte espiritual. Y esa es la parte que Romanos, que Hebreos está en mucha parte de ella. Esa es su función. La parte en la carta a los Hebreos que está invitando de que Dios ya terminó su obra, pero dice que lo terminó no el sexto día, sino el séptimo. E invitando al pueblo para que entre al reposo. Para que así es como Dios terminó de sus obras el séptimo día, dice allí, que el hombre también termine su obra. Eso es lo que encontramos en la receta. Así que entonces Dios terminó su obra el séptimo día, no el sexto. Toda la obra. Mucho se terminó el sexto, pero no todo se terminó el sexto día, pero terminó todo el séptimo día. Pero el hombre no ha terminado su obra, porque no ha terminado en el séptimo día. ¿Qué es lo que hay en el séptimo día? El séptimo día es lo que es adoración. Es con eso que se termina la obra en el hombre. ¿Qué es lo que el hombre consigue en la adoración? El hombre consigue en la adoración lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que dice que hay grandes promesas y que en esa grande promesa nosotros, dice, por medio de ella llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando se dice participante es porque tomamos parte. Si usted llega a una casa y tiene la mesa servida y lo invitan a comer, esa comida no la prepararon para usted. Usted llegó allí, pero lo invitan a participar. Entonces usted ya es introducido al proyecto allí de la comunidad que había, sea una familia, una boda, un grupo de amigos. Y ellos ya lo adhieren. Así que entonces el hombre es invitado a participar de la naturaleza divina. Para eso tiene que entrar a la adoración. Todo el plan de redención, desde la caída hasta el cierre de la gracia, todo, es solamente adoración. Es por eso que las tres tentaciones de Cristo en Génesis, en Mateo capítulo 4, usted ve la primera tentación, ve la segunda tentación. Pero quien dice lo que estaba pasando es la tercera. En la tercera es que Satanás allí explica, le dice a Cristo cuál es el proyecto.
Le dice allí, mira, todo esto tiene que ver con adoración. Lo que estoy buscando es que me adoren. Las 3 tentaciones de Cristo, ellas están basadas en adoración. Y vemos cómo fue que terminó todo. Que Cristo dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice la revelación que Cristo derrotó a Satanás allí. Indica que esa era la parte que Adán no había resuelto. Y que entonces Cristo vino para tomar la batalla en su parte crítica, donde Adán la dejó en el fracaso, para tomarla a Cristo y entonces infligir la derrota a Satanás y al pecado, retomando y llevando con éxito el proyecto a la adoración, que estaba en manos del diablo, y Cristo la regresa a Dios. A esa obra que Cristo vino. Y todo lo que está haciendo desde la caída tercera de la gracia es ese pequeño detalle. Que Adán no cruzó, no llegó. Y la Espíritu a Hebreos dice, Dios terminó su obra en el 7º día. Está pendiente un reposo para el pueblo de Dios. Que entre en el reposo para que terminen su obra como Dios terminó la suya. Entonces, ¿puede el hombre poner algo en el proyecto? No puede, porque en la receta no aparece el hombre ni su aportación en la terminación de su ser, de su proyecto, de lo que es el hombre. La palabra que se usa en esto es la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo funciona la justicia de Dios? La justicia de Dios funciona de que Dios, yo lo ilustro de muchas maneras. Una de ellas es, suponga que usted tiene un río suyo que bota mucha agua, o tiene un lago lleno de contenido allí líquido. Supongamos que Dios es así, una piscina o un recipiente muy grande, como el océano lleno de justicia. Y entonces está ofreciéndosela a otros seres que no tienen justicia. ¿Qué es falta de justicia? Falta de justicia es falta de santidad. ¿Qué es justicia? La perfección de Dios. Por lo tanto, entonces, lo que se está proponiendo en esto es que si el hombre entraba al reposo y era completado, el hombre era repleto, lleno de la santidad de Dios. Hubiera recibido la justicia de Dios. Como el hombre no ha ido a la adoración, no ha ido a llenarse de la justicia de Dios. La naturaleza divina es la justicia de Dios. La naturaleza divina es el carácter de Dios. La naturaleza divina es la santidad de Dios. La naturaleza divina es la perfección de Dios. El hombre es creado para que sea completado con Dios, llevando su justicia, su perfección, su carácter. Si hubiera entrado al reposo, ya quedaba terminado con la naturaleza divina, la justicia de Dios. Cristo ha venido para llevarnos a Dios, para que en él nosotros recibamos el carácter de Dios, la perfección de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Cristo ha hecho justificación, santificación. Por lo tanto, nosotros ahora lo que tenemos es que hacer solamente fe, que es lo que tenía que tener Adán y Eva allá en el Edén. Y ellos no tuvieron fe. Ellos no entraron al reposo, no fueron a la adoración, que se va por fe, para recibir la bendición. Por lo tanto, nosotros,
Siento que se ha patinado demasiados años repitiendo de que nosotros, nuestras obras no sirven, que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Porque le digo que estoy oyéndolo por muchos años y digo, oye, ¿será posible que estemos manoteando la colita todavía del, ¿qué quiero decir? La colita del pajarito y sin atraparlo nunca. Más de 160 años, de 1844. Y el pájaro volando y nosotros, esa es la colita, o sea, por nosotros mismos. O sea, deberíamos dar un paso más adelante y ya superar eso. Saber que el hombre no es creado para que esté patinando, a ver, preguntándose si es que puede hacer algo posible. Porque la receta decía que el hombre es un proyecto divino y que Dios quien se propuso hacerlo. Que el hombre lo que tiene que es ir para colocarse debajo del chorro de la bendición divina, que ya lo empapen. ¿Hay algún comentario al respecto? Recuerde que no es un sermón. ¿Qué usted leyó? ¿Qué usted conoce acerca de esto? Apórtenos algo. Que solamente utilizar el poder de la libertad que Dios nos ha dado para decidir ir a Jesús y que Él recibir su perdón y recibir su gracia transformadora es lo único que tenemos que hacer, es lo que me impactó a mí de ese amor tan infinito para cada uno de nosotros. ¿Algún comentario más? Gracias, mi amor, por el comentario. ¿Hay alguno más? Esta es la escuela bíblica de la Iglesia Adventista. Debe tener muchos alumnos y es dinámica. No es bueno un monólogo en esto. La gente que está allí estudió y tiene que no es un observador pasivo. Díganos algo. Gracias, pastor. Buenos días. Sí. Tener esa libertad con el Señor y tratar de evitar de que el Señor aparte su rostro sobre nosotros. Porque pienso que si Dios se aparta de nosotros y quita su rostro de nosotros y nos quita de Él, creo que vamos a seguir perdidos. Entonces es tratar en lo posible todos los días que el Señor no aparte su rostro de nosotros y su misericordia sobre nosotros. Gracias. Yo voy a sugerir que eso no ocurre, de que Dios aparte su rostro. No pasa. Dios está solo empeñado y en eso Él no cede. Amén. En salvar. Si la salvación no ocurre, no es porque haya alguna actitud cambiante en Dios. De hecho, el pecado no tiene poder para hacer que Dios tome una actitud aparte de la que hemos mencionado. El amor de Dios es de tal magnitud Amén. que Dios no se deja asustar por el pecado para salir corriendo. Para que no haya salvación tiene que ser otra la situación. No que Dios se aparte. No, Él no va a hacer eso. ¿Comentario? ¿Alguien más quiere ayudarnos? Entonces aquí, pastor, buenos días. Entonces yo creo que aquí es que nosotros nos apartamos de la grandeza de Dios. Amén. Si Dios no se aparta de nosotros somos lo que nos apartamos de Él y por eso es que no hay la salvación. Amén, amén. Amén. ¿Qué es pecado? Pecado tiene muchas definiciones. Yo conozco 5, 6, 7. Y yo voy a presentar una. Mucha gente cree que pecado es robar, matar, adulterar, mentir.
y son pecados. Pero yo voy a mencionar otros. Para Dios, pecado es solo el no arrimarse a buscar la gracia salvadora. Así Lo es. voy a repetir. Para Dios, pecado es solo no arrimarse a buscar su gracia salvadora. Sí, pastor, amén. 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 Amén, amén. Así que millones de personas buenas, se perderán. Gente buena, se perderá. Por nuestra negligencia. Solamente porque Dios en la receta, imagínense cuando usted va a hacer un pan y hace una receta, que le echa solo esos ingredientes. Y Dios en los ingredientes puso que el hombre era completado, obra de Dios. Por lo tanto, el hecho de que el hombre no se arrime a buscar los ingredientes divinos para que Dios lo termine, a eso es que Dios le llama pecado. Y entre ellos hay gente nobles en la tierra, buenas. Pero en la receta no se incluyó la conducta humana, sino los ingredientes de Dios. Amén. 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 Ujú. Entonces la gente no está salva porque no hace cosas malas. Pecado es no venir a recoger la provisión divina. Buscar de Dios, sí. Amén. Otras veces se ha mencionado, pastor, acerca de que, ahorita de hecho usted lo mencionó acerca de que Adán y Eva no buscaron ese reposo, nunca entraron en el reposo que Dios tenía para ellos. Y hemos dicho en otras ocasiones que el reposo es el darse cuenta, el creerle a Dios que no hace falta nada, que estás completo en él. Y entonces, me pongo a pensar acerca de la mentira que le dijo Satanás a Eva, perdón, acerca de que ella iba a obtener algo que no tenía, que él le sugirió que ella no tenía, ¿verdad? El parecerse a Dios, el conocimiento, ¿verdad? Y es la misma tentación que nos pone a todos nos dice, te hace falta esto, te hace falta lo otro, y uno le cree, ¿verdad? A Satanás cuando uno va en busca de esas cosas que según uno piensa que le hace falta sin darse cuenta, sin creerle al Señor de que estamos completos en Él, ¿verdad? De que no hace falta nada si uno está en Dios. Gracias, Almita. Ha habido un problema muy serio con esto de la salvación. Y es que no se ha entendido bien qué es ser salvo. Entonces la humanidad está pidiéndole a Dios que lo salve de situaciones. Y ocurre que Dios no salva de situaciones. Cristo no vino a la cruz del Calvario a salvar de situaciones. Dios solamente se ha propuesto salvar del pecado. Amén. Amén. Y eso es lo que ha traído tantos problemas. Amén. ¿Usted sabe cuántos millones de oraciones se hacen delante de Dios pidiendo para que Dios intervenga sobre situaciones? Oraciones perdidas, inútiles, donde para Dios la única oración que importa es si se salva del pecado, porque para Dios el hombre no tiene ningún otro problema. Amén. Pero para Dios, cuando el hombre no ha resuelto el problema del pecado, para Dios ha perdido todo. Ese ha sido un problema. ¿Algún comentario, pregunta? Que por eso es que nosotros al no aceptar esa salvación en su plenitud, entonces nosotros no podemos hacer lo que dice Isaías 61 y 2.
no podemos presentar la luz admirable de la transformación al mundo, y como no ve el mundo esa transformación, entonces queda en duda, queda en incógnita. Bueno, si no ha pasado con ellos, ¿cómo es que me están hablando a mí? Porque quieren ver evidencia de esa transformación en nosotros, o sea, que su imagen sea una realidad, la imagen de Jesús sea una realidad en nosotros. Y entonces es que vamos a hacer la voluntad del Señor, o sea, es que vamos a hacer el ministerio de Jesús, de amar a la gente, de encontrarla en sus necesidades, de suplir esas necesidades. Pero es solamente Jesús en nosotros. Ha habido un problema mucho en esto de la salvación, y es que demasiada gente en el mundo no se dio cuenta, no captó que el pecado es un gran problema. Por lo tanto, se ha tratado como una situación, la mayoría de los creyentes, el pecado como un problema. Y ocurre que el pecado no es un problema, el pecado es el problema. Así que se ha buscado a Dios, y para que Él salve, entre un paquete de prioridades. Y cuando se trata la salvación así, hay problemas entonces. Porque es solo del pecado que Dios quiere salvar. La gente quiere salvarse del frío, quiere salvarse del hambre, quiere salvarse de la enfermedad, salvarse de que lo maten. La gente quiere salvarse de la pobreza. La gente quiere salvarse de muchas cosas. Y también quiere salvarse de vivir en este mundo, salvarse para ir al cielo. Y Dios no opera así. Para Dios, el único problema que el ser humano tiene es el pecado, y no se puede llevar ese proyecto dentro de una lista de prioridades. Cristo dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas vienen por añadidura. Entonces se va delante de Dios con muchas aflicciones, y muchas veces no se va con la aflicción del pecado. La aflicción por la casa, aflicción por el hambre, aflicción por la enfermedad, aflicción por un familiar, aflicción por un viaje, aflicción por un proyecto. Y se va pocas veces afligido por el pecado. Y eso es lo que trae problemas. Otro grupo de personas muy grande quiere ser salvo de la consecuencia del pecado, no del pecado. Tiemblan cuando leen acerca de lo que le va a pasar a los que se pierden, y se dedican a cabildear con Dios para evitar esos males. Y no tratan el pecado, sino esos males que los rodean. Y eso, así no funciona. La gente, porque entra al cielo, no ha resuelto nada. Usted ve la gente que emigra, los inmigrantes que van a Europa, venimos a los Estados Unidos. Cuando usted cruza la frontera, usted resolvió. Ya usted sí entró. Lo mismo pasa en un partido de fútbol, en un partido de deporte. Si usted logró franquear la malla, ya triunfó. Quedó dentro y ya ve. La gente cree que el cielo es igual. Lo que lucha es por cruzar, por franquear la frontera. Cree que funciona igual, que si se pudo colar al cielo, arregló ya. Eso va a traer grandes problemas. Cuando le decimos a la persona: señores, el cielo no es un lugar, el cielo es una experiencia, es una condición. La gente pone el grito al cielo. Dice: pastor, usted está diciendo que no hay un cielo. ¿Por qué? Porque se le ha tocado un ídolo, se le tocó ahí una llaga, le mataron el Dios chiquito. Ese era el que querían, era un lugarcito, un lugar a donde se pasa bien, que el sol no pica, no hace frío tampoco, no hay que pagar renta. Aunque hay un lugar donde los salvados se han llevado, pero el lugar no resuelve nada. ¿Por qué? Porque Satanás estaba allí en lugares mejores.
y no le resolvió. Si no pasa algo en la persona, no ha pasado cielo, no hay cielo. Por eso le decimos, el cielo es Cristo. No es la lucha por cruzar por las nubes, mirar por qué galaxia viene Cristo. Y decir, oye, pero ¿y qué nave espacial va a ser eso? ¿Y cómo va a ser el viaje? Porque eso no resuelve. Es más fácil que eso, es aquí y ahora. ¿Sí? Y la salvación tiene que terminarse aquí, completarse. Cuando se consiguió, olvídese de viaje. Ese ha sido los problemas. Entonces lo que estamos mencionando es, el problema del pecado no es la actitud de Dios. Es lo que está planteando aquí la parte del domingo. Los efectos del pecado, Isaías 59, vuestros pecados, dice, han hecho separación. El problema del pecado no es lo que nos pasa con Dios. Pero claro, ahí es a donde todos los pecadores nos hemos distraído. Lo que nos va a pasar en el cielo y con Dios. Es una trampa. El pecado no tiene problema ni con el cielo ni con Dios. En absoluto. El pecador no tiene problema con Dios. Por lo menos Dios no ve ningún problema. El pecado lo que hace es que produce un efecto en el individuo y lo deteriora. Con Dios no pasa nada, ni en el cielo tampoco. Todo es en la gente, allí, en el individuo, en la persona. El pecado lo que hace es un efecto en la persona y lo destruye. Fuera de él no pasa nada con el pecado. Ni en el cielo, ni con Dios. Esa es la parte que Satanás no quiere que se vea. Con eso él ha conseguido que los seres humanos se destruyen, se arruinan y nunca toman medida de mirar para arreglar algo en sus vidas. Porque toda la atención la ha puesto fuera del individuo. Y el pecado solo produce efectos en la gente, allí en el que lo comete, allí es que pasa todo. ¿Algún comentario, pregunta? Díganos algo. Pastor, ¿Sí? ya comentaron, disculpen porque tuve que desconectarme un momentito, pero quería preguntarle si ya comentaron, no quisiera que lo volvieran a, o sea, quitar tiempo si ya lo hicieron, del día de venganza de Dios nuestro, lo que plantea la lección en el día jueves. Muy bien. Vamos a tratar el día de venganza del Dios nuestro. Gracias por esa pregunta. Mire lo que dice el versículo. El versículo, la Biblia, el problema que ha pasado con la Biblia es que la Biblia, los seres humanos le damos una manita. Y esa manita es la que trae el problema. Tenga cuidado con las manitas. El darle una manita a la Biblia. El daño que le hará a la humanidad, el darle una manita a la Biblia. El ayudarla un poquitito nada más. La Biblia habla de eso. La Biblia dice, por ejemplo, que un día traían el arca de Jehová. Y que la venían en un carro arrastrado por unas vacas. Y que vino un personaje y le dio una manita a Dios. Y entonces salió fuego del arca y lo mató. Y la gente no ha aprendido el peligro de darle manitas a Dios, de ayudarlo. Pero allí quedó la explicación. Tú te tocas las cosas sagradas y te queman. La Biblia quema si le dan manita. Vamos a ver una manita dada a la Biblia. ¿Sabe cómo le llama la manita en la Biblia? Grabe bien, querido. Usted tiene una cartilla. Busque por favor el día de jueves.
que yo quiero pero que sí, o sea, en esto se debe siempre leer. Así que busquen su cartilla, que yo quiero enseñarle una palabrita. Me imagino que ya la buscaron. Busque su cartilla, ya del jueves. ¿Sabe dónde le dieron una manita? La manita que le dieron a la Biblia allí se llama aunque. ¿Alguien puede decirme si leyó la palabrita? ¿Hay alguien más? Es lo que me Sí, están pastor, escuchando. dice, aunque Jesús nos ha dicho. Eso es, Ujú. aunque, eso es. ¿Alguien más leyó esa palabrita? Sí, pastor. Bien, yo quisiera saber porque parece que estoy solo. No estoy acostumbrado a dar lecciones así. Yo soy maestro con todo mi estilo y siempre con dinámica. Por eso tengo muchos sermones y muchos estudios donde abro porciones para preguntas. Aunque Jesús ha dicho. Allí dice aunque y lo dice 2 veces. Miren lo que dice. Aunque Jesús nos ha dicho que pongamos la otra mejilla, en otros lugares dejó muy claro. Tercera línea dice, aunque Pablo no dice que ninguno pague otro mal por mal, también dijo que esos 2 aunque son una manita innecesaria. ¿Pero en el folleto o en la Biblia? En el folleto. Está en el folleto. En la Biblia también hay manitas. En la Biblia hay manitas. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a estudiar la Biblia, pero en forma muy dinámica y rápida. Y entonces cuando es muy lento, me siento como desarmado. Yo vivo dando clases de Biblia 24 horas al día casi. Desde que yo termino de esto, comienzo con llamadas de Seattle, de Colombia, de Santo Domingo, de Nueva York. O sea, yo vivo en esto. Entonces es rápido, ¿entiendes? La gente entiende. Porque si somos muy lentos en entender la Biblia, vamos a perder mucho. Si usted tiene su Biblia allí, para que usted vea una manita en la Biblia, porque esto importa. Si nosotros estamos allí, digamos, muy lentos, vamos a perder. ¿Quién tiene una Biblia allí que me lea Isaías 26, 19? Isaías 26, 19. ¿Alguien la tiene? Sí, yo la tengo. Sí, lo tengo aquí. Sí, pastor. Léame Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Perfecto. Ese versículo tiene una manita. Le diré por qué vienen las manitas. La manita de ayuda a la Biblia vienen porque el profeta escribió con sus manos, con su pluma, o su amanuense, como le llaman a los secretarios de los profetas y de los profetas. Se llama amanuense, o secretario. Jeremías tenía uno, él no escribía con sus manos, era Baruch. Otro profeta escribían ellos mismos. Y entonces cuando escriben un mensaje. Pero los materiales donde se escribe, que eran papiros, que era una hierba, o eran rollos de cuero de animales, se deterioraban como se deteriora todo. Pero duraban menos que nuestros papeles de hoy. ¿Ve? Y entonces tenían un equipo en Israel, desde el tiempo de Moisés, que su trabajo era velar por las escrituras, por los dichos de Dios. Y ese equipo lo único que se dedicaba era a cuidar los rollos, para cuidar la escritura, para que no desapareciera por deterioro y destrucción y daño de los rollos, que se pudrieran y se perdiera la escritura. Había un equipo de sabios eruditos que su trabajo era velar todo el tiempo, aireando y cuidando
Y cuando se dañaba, se borraba una letra poniéndole encima. Y cuando se dañaba todos los rollos, entonces ellos a tiempo, antes que fueran ilegibles, buscando rollos nuevos y pasándola a otro, copiando. Así que eran copistas. Ese era un trabajo de ellos, de ese grupo de personas. ¿Qué pasaba? Que en un momento dado, cuando Se ya les se llama dañaba... escribas, ¿no, pastor? Escribas se ¿Perdón? les llama a esas personas que hacían ese trabajo, se les llama escribas en la Biblia. Se le llamó escribas, pero el escriba ya tenía otra función. El escriba ya era un erudito de las escrituras. Era diferente. La palabra escriba era el título que se le daba no a alguien porque manejaba letras de copiar y rollos, sino porque era un erudito en ella, en la universidad. Escriba era el título de teólogo hoy. Ok. Sí, graduado en la palabra, no solo copiando textos. El nombre que se le da en griego al escriba es gramatés. Así es que está en griego. Indica que es un letrado, y letrado se le llama al abogado. Abogado es el que está graduado en leyes, código penal. Así que la persona que estaba graduado en leyes, que así se le llamaba a la revelación de Dios, leyes, él era un gramatés, un erudito. Pero los copistas, cuidadores de rollos, era otro. Ellos tenían que estar cuidando los rollos, de ver que se mantengan. Cuando se perdía una letra, la escribían otra vez encima, porque ¿cómo se llama? Borraba. Y cuando se deterioraba el rollo, ellos a tiempo, cuando todavía se podía leer, lo pasaban a uno nuevo. Estas personas que escribían no eran profetas, sino solo cuidadores de lo que los profetas dieron. Así que llegaba un momento en el cual el profeta escribió algo, se dañó el rollo, y ellos, la función de ellos era sabérsela de memoria. Ellos tenían que saberse de memoria la Biblia toda. Estaban capacitados por si venía un fuego o una guerra, una destrucción, que pudieran reproducir. Así que ellos tenían que estar manteniendo al día la letra. Así que se mantuvo la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó el momento en el cual ellos tenían que manejar un texto, y entonces cuando tenían que asentarlo en un nuevo rollo, había texto que, como el profeta lo dijo, no le hacía sentido porque no tenía sentido teológico ni doctrinal. Y entonces ellos le daban una manita corrigiéndolo para que tuviera sentido. Y en esa corrección, para que tuviera sentido, estropeaban el mensaje del profeta. Y eso pasó con Isaías 26:19. Que cuando se dañaron los rollos y entonces tuvieron que ponerlos de nuevo, ellos pusieron así. Y los eruditos actuales, modernos también, ellos están haciendo su obra hoy. Y es que ellos tienen que de una versión más vieja de 1800 tanto ponerla en un lenguaje que sea más claro hoy. Así que eso que yo le mencioné se está haciendo hoy todos los días. Por eso tenemos versión de la Biblia 1899, 1910, 1960, 1970. Todo es lo mismo, es actualizando. O se actualiza. ¿Qué ocurrió? Que entonces, en lo que es traducciones y actualizaciones, hay que buscarle que tenga sentido teológico y doctrinal las escrituras. Y en ese sentido teológico y doctrinal, allí la Biblia recibe atropellos. Porque el que escribió cosas que no le hace sentido a uno que no es profeta, porque el profeta habla locuras que el erudito no puede manejar. Y el erudito tiene que buscarle que tenga sentido lo que dijo. Y lo que el profeta dijo no tiene sentido para el erudito. Y eso pasó con Isaías 26:19. En Isaías 26:19 dice, el original dice, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío como el rocío del Taliza, y la tierra dará su muerte.
Y tiene la frase, junto con mi cuerpo muerto. Así es que dice el original. Cuando los eruditos van a traducirlo, entendieron que allí estaba profetizando la resurrección de los santos. Lo que no entendieron por qué decía junto con mi cuerpo muerto. Porque ellos entendían que quien está hablando allí es Cristo. Pero los eruditos no saben que junto con Cristo, que los muertos resucitan junto con Cristo. Ellos ven que Cristo resucitó allí en Jerusalén hace 2000 años y la resurrección es en el fin del mundo. Por lo tanto, entendieron que el profeta se equivocó, es decir, no que se equivocó, sino que el escribiente de antes de él se equivocó. Ellos no creen que el profeta se equivocó, creen que el que fue antes que mí sí se equivocó, porque no tiene sentido teológico. Porque no puede decir que sea junto con mi cuerpo muerto. Porque la resurrección no ocurre junto con la resurrección de Cristo. Y allí dice, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. ¿Sí me hago entender? ¿Alguien me entendió? ¿Alguien puede decir que me oyó? ¿Aló? Sí, pastor. Sí, Lo estaba pastor. Quiero saber, quiero que haya gente allí de aquel lado. Escuche bien. Sí, pastor, sí se escuchó. Amén. Sí, Sí, lo estuvo. estaba buscando y lo encontré. Así viene en la Reina Valera de 1900. Ahí se me olvidó. Bien, De 1909. Ya no puede venir así, hoy, porque no hace sentido doctrinal y teológico. ¿Por qué no? Porque Cristo resucitó en un tiempo y la resurrección pasa en otro tiempo. Entonces no hace sentido. Entonces, ¿qué es lo que cree el erudito de hoy? Que el anterior a él se equivocó, no el profeta. Porque él no cree que un profeta se equivoca, pero cree que alguien se equivocó y cree que él necesita poner las cosas que sirvan, que queden bien. Entonces, por eso la ponen así. ¿Por qué vino ese problema? Ese problema vino porque Isaías dijo, junto con mi cuerpo muerto. Porque Isaías sabía como profeta que cuando Cristo resucitara, iba a resucitar una cantidad de santos. Así que todos los mártires, desde Abel, la gente que fue muerta violentamente, incluido a Juan el Bautista, todos los que habían muerto antes de la resurrección de Cristo, violentamente los mártires, Cristo se los llevó. Pero eso lo sabe Isaías solo, después más nadie lo sabe. Entonces los eruditos no lo saben. Ningún erudito sabe que Jesús se llevó a esa gente. Entonces por eso que tienen que ayudar a la Biblia. Y la atropellan. Y así la Biblia tiene muchos atropellos. Pastor, entonces, ¿cuándo usted sabe que la Biblia está atropellada? ¿Ah? ¿Cuándo se sabe que la Biblia está atropellada? Gracias por la pregunta. Yo esto lo digo por varias razones. Una de ellas es porque esa es mi tarea, enseñar Biblia. Eso es lo que yo hago. Ese es mi trabajo. Yo enseño Biblia. La única manera que se puede saber cuando la Biblia es atropellada, si el que la dictó viene y me asiste. ¿Quién dictó la Biblia? ¿Alguien me puede contestar? El Espíritu Santo. Gloria. Entonces, por eso es que sin el Espíritu no se puede ser salvo, porque si el Espíritu no viene y dice qué es lo que Dios cree, el hombre no sabrá. Y es que, pastor, cuando usted dice que el hombre atropelló la Biblia, gracias a Dios usted lo explica. Y más adelante otros versículos aclaran ese atropello que el hombre pudo incurrir en ese lapso. Y que hay otros versículos que aclaran esa circunstancia. El asunto es que esos versículos existen. Gracias por el comentario que existen. El peligro es que si la gente creyó de una manera, los versículos no le dicen nada. La Biblia está llena de versículos explicándolo todo. A pesar de eso, la gente decidió creer de cierta manera porque ya creyó en alguna explicación primera y ya ahora los otros no le entran en la mente. Una idea preconcebida. Y eso es que si el Espíritu no viene, el que dictó para decir cómo Dios piensa,
el hombre no puede armar el rompecabezas. Porque no puede. Si es solamente con la revelación del Espíritu. Entonces, a mí no me preocupan esos problemas en la Biblia para nada en absoluto. Eso a mí no me quita yo lo digo justo, a ver si despierto justo en la gente, para que sepa que no hay condiciones sin el Espíritu para saber el plan divino. Que no hay condiciones. Amén. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es que en el texto aquí dice aunque, y dice aunque. Esos aunque no son necesarios. Eso es solamente el hombre buscando ayudar a Dios, porque a él no le hace sentido a la cosa. Ok, ¿cuál es la venganza de Jehová? Están tratando de explicarse a ellos mismos porque les parecen ideas opuestas, entonces tienen que ayudar. Queridos, la venganza de Jehová es que la venganza de la oscuridad es la luz. La venganza de lo amargo es lo dulce. La venganza del mal es el bien. La venganza del egoísmo es el amor. La venganza del sucio es la limpieza. La venganza de la mentira es la verdad. La venganza de la corrupción y del pecado es la perfección divina. No hay venganza divina, no hay venganza de Dios. Escuche bien, escuche este versículo. Escuche bien. ¿Cuál es la venganza de Jehová? La Biblia la dice. Romanos 12, 17 y 19 al 21. Explica la venganza de Jehová. Mire cómo dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Por qué no? Porque si usted paga mal por mal, usted es malo. Y para usted poderse vengarse del mal, no se venga con el mal. Usted no se venga del veneno con veneno. Usted no se venga de fuego con fuego. Jehová no se venga de la espada con espada. Porque Jehová es vida y la espada mata. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice allí? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12, 19. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? ¿Alguien puede decirme? Hello, ayúdenme. Sí. ¿Cuál es la ira de Dios? Pienso que la justicia de él, pastor, la ira de él, pienso yo que debe ser la justicia que él hace. ¿Qué justicia él hace? ¿Qué justicia él hace? La justicia que él hace del mal que se hizo o que se está haciendo. Eso no es, pues así si vamos a seguir así, nos vamos a hundir sin esperanza. Yo digo que el amor. Es solamente dejar. La justicia de Dios no es lo que Él hará para personas. Justicia de Dios es cómo es Él. ¿Usted cree que la leche es blanca? ¿Usted cree que la leche es blanca? Bueno, la leche es una cualidad de la leche, ser blanca. Así una cualidad de Dios es ser justo. Y esa es la justicia. Llamémosle que la justicia es blanca. Entonces la leche es justa. La leche tiene justicia. Justicia no es las operaciones de Dios. Justicia es lo que Dios es. Cuando decimos que nosotros somos justificados y que recibimos la justicia de Dios, la justicia de Dios no la reciben los impíos, la justicia de Dios la reciben los santos. Si justicia es lo que Dios le hace a los malos, la justicia de Dios la reciben los malos.
Y en la Biblia no aparecen los malos recibiendo justicia de Dios, sino los santos. Justicia de Dios es la perfección de Él que la quiere compartir. Eso es lo que es justicia, no es lo que hará a las personas. Ese es un problema, que si no lo superamos vamos a estar mal. Pastor, pero perdón, es que atendiendo, por ejemplo, aquí en la tierra, el que comete un homicidio, hay que hacerle justicia por ese mal que hizo, por haber cometido ese homicidio, ¿cierto? Mientras usted crea eso, estaremos hundidos en la tierra, mi querida. Sí, usted tiene toda la... Pues, pastor, como abogada que soy, pues, si me toca estar acusando a las personas que cometen delito, entonces, ¿uno qué hace? Eso lo dije yo porque como abogada, muchas personas cometen muchos delitos y los dejan para que uno vaya y acuse. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, señor juez, cometió este homicidio, mire, aquí están las pruebas, condénelo. Eso Sí. eso es lo que yo llamo acá la justicia en la tierra, ¿cierto? Entonces, sí, y Idalides, saludos, no sabía que eras tú, qué bien que estás allí. Escucha esto, Idalides. Yo quiero decirte esto, dame tiempo, la hora me tiene en contra de la pared. Ya yo conozco lo que hacen los fiscales. He estudiado mucho, no soy fiscal ni estudié leyes, pero conozco cómo trabaja la justicia de la tierra. Escucha el proyecto de Dios. Dios dice lo siguiente, escucha bien eso. Si matamos a un criminal, dice Dios, tendremos 2 muertos. Eso es lo primero que él dice. Y lo segundo es, ¿hemos traído para atrás al muerto? Son 2 preguntas que Dios hace cada vez que se mata a un criminal. Hacen 2 preguntas. Número 1, con la muerte del traeremos al muerto. Y 2, ¿cómo nos ayudan las matemáticas a entender las matemáticas cuando matamos a un criminal? Dice que tenemos 2 muertos. ¿Es una solución esa? Número 1, no nos trajo de vuelta al muerto. No lo conseguimos. Y 2, y matamos 2. ¿Eso es una solución? 2, viene un individuo y hace un crimen. Y ahí le hacemos otro crimen. Ya van 2 crímenes. ¿Eso es una solución? Es que Dios no opera como opera la justicia de la tierra. Amén, Eso no es amén. justicia. Porque la justicia de la tierra lo que hace es solamente añadir mal, añadir sufrimiento, añadir dolor. Cada vez que se mata a un criminal, se mataron 2. ¿Qué solución es esa para el mundo? Alguien se robó $1 millón. Ahora lo meten a la cárcel por 20 años. Tenemos 2 males, $1 millón perdido y alguien sin libertad por 20 años. ¿Eso resolvió? O sea, ¿eso establece, pone algún precedente bueno en la tierra? Las soluciones que tenemos para el mal en la tierra no funcionan, no resuelven, no arreglan el mundo. Dios tiene otra solución. La solución que Dios tiene es más o menos, se puede comparar, si es que hay alguna, no se puede de ninguna manera, pero vamos a ver si ponemos algo cercano. Y es la del médico. Un médico no viene pidiéndole cuenta a los borrachos y metiéndolo a la cárcel, ni a la gente que come mucho dulce ni come fritura. Viene ofreciéndole una receta. Porque si usted a un borracho lo mata, cometió 2 males. Y es que primeramente teníamos un borracho y después un muerto. O sea, la justicia como se aplica en la tierra no funciona para Dios. Dios cree que tirando un proyecto de restauración es mejor que trabajar con un criminal para que lo traigamos para atrás, como decimos aquí en los Estados Unidos. El traer para atrás, eso es solamente nada más, es una españolización, una castellanización
de una expresión inglés, pero que así es que hablamos. Ya es lo que estamos acá. Es traer para atrás. Bringing back something. No se usa mucho fuera de los Estados Unidos. Es traer para atrás, recuperar. Dios cree en recuperar, en agarrar a alguno que es malo, y la recuperación para Dios tiene sentido. Amén. Pero matarlo no. Amén. Porque un muerto más otro muerto, solo son 3. La justicia de Dios, la venganza de Dios, la venganza, es que Dios, mire cómo dice el texto. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar, para dar buenas nuevas a los pobres, predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, a procurar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, consolar a todos los enlutados. ¿Por qué puso la venganza Lili en el medio de toda esa ensalada? ¿Tiene idea? Sí, Lili, está por allí. Sí, porque la está describiendo la Sí, no, venganza. pero la puso en medio de una ensalada de cosas bonitas. Voy a Porque leerlo otra vez. Voy a leerlo. Sí, mire, lo voy a leer otra vez. A los presos, apertura de la cárcel, a procurar el año de buena voluntad de Jehová, ella de venganza de Dios nuestro, consolar al enlutado, ordenar a los afligidos de presión, que se dé gloria en lugar de ceniza. No notó que lo puso en el medio, en el corazón, la venganza en el medio de una cantidad de frutas sabrosas. ¿No lo notó? sí, ¿Cree que eso es de casualidad que está puesto allí o tiene algún sentido? No. no, pastor. Esa es la venganza de Jehová. La venganza de Dios es el frutero, hermano. Exacto. Es liberar al cautivo. Es alumbrar en lo oscuro, como lo describía usted. Porque Esa la es la manera de venganza. destruir el mal no es destruyéndolo. Correcto. Amén. Amén. Porque un muerto más un muerto solo son 2, y si mata a otros son 3, y si mata a otros son 4. Y con muertos no estamos construyendo. Por eso es que puso la venganza, la puso allí dentro, porque es una fruta sabrosa. No hace ningún tipo de piezas, ¿cómo se llama? Sin sentido. Y A aquí la segunda versión que el diablo nos ha vendido, decimos, pero esa es una mosca en medio de un banquete. Han preparado allí una serie de platos y hay una rata muerta en el medio. Eso logró Satanás con esa palabra ahí adentro. Platos exquisitos y un plato allí de una cucaracha que cayó del techo. Eso es lo que se ve allí cuando dice la venganza. Pero Jehová no lo ve igual. sí. Amén. 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 La venganza de Dios es salvar. ¿Por Amén. qué? Porque la venganza del egoísmo es el amor. Amén. ¿Por qué? Porque el amor es el que lo elimina sin dejar rastro. Otra muerte no elimina el odio. Una muerte más otra no elimina el odio, lo agranda. El amor lo elimina sin dejar rastro. ¿Algún comentario o pregunta? Sí, Y no, pastor. Perdón, María. no, adelante, Lili. Yo nada más iba a mencionar de que Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, si leemos los versículos anteriores, de eso, esa es la venganza de Dios. Como Él no tiene nada que ver con el pecado, entonces lo único que hace es respetar nuestro espacio de decisión y que nosotros enfrentamos las consecuencias de ello. La venganza que Pedro llevó con una espada cuando arrestaron a Jesús. Él llevó venganza. Él entendió
La razón por la cual Cristo, cuando leyó el texto allí, que dijo el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar todo esto y el año de la venganza, el día de la venganza. La razón por la cual no lo dijo y no lo dijo allí es porque si lo decía echaba a perder toda la proposición que hizo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sí me oyeron lo demás? Sí, sí, sí. Cristo, cuando leyó el texto en la sinagoga, no leyó, le hace el deseado y le hace el texto, no leyó la venganza, porque si la hacía, destruía, dañaba, le echaba agua sucia a la presentación que hizo de la obra que iba a hacer. Porque los judíos iban a creer que él iba a venir con una espada y esa creencia iba a echarle a perder todo el proyecto y por eso tuvo que cortarla. O sea, pastor, que ya había empezado, ya estaba este problema del lenguaje desde entonces, que se entendía No, la aquí no es venganza. lenguaje. No, aquí no es Ahí no es lenguaje, lenguaje. Lili. Aquí no es lenguaje. Aquí es interpretación teológica. Ya. Aquí es que Satanás vendió un proyecto de la matanza divina y la gente lo compró. Y Cristo tuvo entonces ahora que hacer, leer el texto y tener que cortarlo con una tijera a causa del prejuicio, del daño que ya había en las mentes. No podía, cuando presentó allí cosas hermosas, se quitó de decir una de las cosas hermosas, Dios no dice cosas feas. Pero por causa del prejuicio tuvo que ahora que cortar. Claro. Porque ya era malentendida. Sí, el que va a predicar tiene que tener cuidado. De una palabra que sabe que ya trae prejuicio, ya no debe presentarla, porque o sea, estropea su plan. O sea, la venganza de Jehová es Cristo ser ofrecido, dado para salvación a una raza humana. Y Cristo con su muerte en la cruz del Calvario destruye el mal por completo. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. La venganza de Jehová es que Cristo se enfrente al mal derrotándolo. Amén. Eso no le hace daño a nadie, sino bien. Amén. Es la liberación del mal que si no hacen nada, se engulle al universo entero. Y Cristo viene y lo enfrenta y lo hace trizas con el amor. Yo voy a terminar con esto. Mire lo que dice. Una preguntita. Sí. Disculpe. Sí. Cuando la Biblia dice que Dios le dice al profeta, mata animales, mujeres, niños, entonces, ¿cómo entenderíamos nosotros eso? Muchas gracias por esa pregunta. Muchas gracias. Se la va a contestar con las escrituras, que es la única manera que se debe. Antes de que Dios diera esa orden, existía un mandamiento que los israelitas recibieron a la entrada de Israel. Eso no pasó cuando Israel entraba, esa orden de matar allí a los amalecitas. Pero cuando Israel entra a la tierra, Jehová le dio mandamiento y le dice: no matarás. ¿Sí recuerda eso, mi hermano? Sí, sí. En otras palabras, ya eso comienza a hacerle pregunta a ese incidente. ¿Qué está pasando allí cuando Dios ya le ordenó y le dijo no matarás? Y entonces esta matanza, ya eso obliga a que se le haga pregunta. La otra pregunta que tiene que hacerla, porque cuando Cristo viene, aparece y desmantela todo el sistema de matanza y dice que el que se enoja con su hermano, solo enojarse es culpable de juicio, solo enojándose. Eso lo dice Mateo 5, 19. O sea que Dios vino a deshacer todo eso. ¿Ve? Otra cosa que le dice es allí: oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Amar, ¿ve? Y yo digo, amad a vuestros enemigos, orar por lo que ultrajan o persiguen, para que sean de vuestro Padre que está en los cielos.
Lo que le quiero decir es que los 10 mandamientos y estas 11 enseñanzas no son mandatos divinos al ser humano, sino que lo que Dios hace es que está diciéndole a la gente cómo Él es, exhibiendo su carácter como Él es, diciéndole cómo Él es. Y luego la gente es libre si se quiere unir o no. Y en los 10 mandamientos, Jehová lo que está diciendo y su ley es cómo Él es. ¿De dónde viene esta matanza? Esta matanza, mi querido, encuéntrela en primer libro de Samuel, capítulo 8. Cuando el pueblo es dirigido por Samuel, que era un sacerdote y también juez, que era lo que Dios tenía en su plan, que el que mandaba y dirigiera fuera también el sacerdote. Y ellos rechazaron ese sistema. O sea que Samuel hacía las veces de rey y era sacerdote Samuel. Y ellos dijeron, nosotros no queremos ese sistema, queremos reyes como las otras naciones, que nos saquen a nuestras guerras, dice 1 Samuel capítulo 8. Samuel se entristeció y fue donde Jehová, y Jehová le dijo, Samuel, no fue a ti que te rechazaron, sino a mí, dale lo que ellos digan, dice el texto. Entonces Jehová estableció que ahora el rey y el sacerdote fueran diferentes. Exacto. Por lo tanto, ahora Dios no se compromete con lo que pasa en lo militar, porque Él los dividió. Jehová cree en un sistema donde el rey sea sacerdote. Por eso es que se establece el sacerdocio de Melquisedec, que era rey sacerdote, y Cristo también viene reclamándolo y aboliendo todo el sistema levítico, porque el rey y el sacerdote en el sistema levítico estaban separados. Y lo separa porque el político iba a hacer guerra, a pelear. Por lo tanto, esa guerra y esa pelea no están en el proyecto divino, sino que allí está haciendo lo que se dijo allí en 1 Samuel capítulo 8. Haz lo que el pueblo diga. Lo voy a buscar para que usted vea que lo dice así. Por lo tanto, allí esa matanza se está haciendo porque está Samuel haciendo lo que el pueblo diga. Jehová allí ya renunció a dirigir al pueblo. Ya el pueblo no está siendo dirigido por Dios, porque ya Dios le ordenó a Samuel que haga lo que el pueblo diga. Y aquí lo dice en el versículo 7, dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. De allí que vienen todas las matanzas. Para que no reine sobre ellos. Ahí, por lo tanto, entonces ahora se hace lo que el pueblo diga, porque me rechazaron a mí. Ajá. Es el pueblo. Es por eso que Cristo viene quitando todo eso, porque ese proyecto no era de Dios, sino del rey. Fue de Israel que dijo, nosotros queremos reyes como las otras naciones que nos lleven a nuestras guerras. Y Dios dijo, me rechazaron a mí, ahora lo que el pueblo diga. El pueblo no tiene la razón en el gobierno divino. Cuando el pueblo se gobierna a él, no es Dios quien lo gobierna. Como estamos ahora, igual. Gracias por aclarar en verdad, hay cosas que El Antiguo Testamento. sí, no estaban claras para mí. Gracias, pastor. Bien, así que entonces, con respecto al día de la venganza de Jehová, entienda que la razón por la cual cuando Cristo lee el texto y lo corta, lo trasquila, es porque mientras Dios eso lo hace, una fruta preciosa en medio del cóctel, Satanás la vendió como una rata muerta en medio del cóctel. Y Cristo entonces, para no dañar su cóctel, la corta. Amén. O sea, la venganza de Jehová
es todo el cóctel. Tiene que leer el texto entero. Esa es la venganza de Jehová. La venganza de Jehová es establecer el bien. Mire lo que dice el texto en Romanos. Así que si tu enemigo tuve hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, aguas de fuego pondrá sobre su cabeza. ¿Qué es el amor? Dice ascua. ¿Qué es ascua? Brasa, fuego. Entonces, cuando se dice que Cristo va a venir en las nubes del cielo envuelto en llamas de fuego, es este fuego, ascuas. Se atrae el bien. Y ese bien es fuego. Porque dice, el que le da de comer al hambriento y de beber, esa bien es brasa en su cabeza. ¿Y qué más dice el versículo? Dice, no sea vencido por el malo, sino vence con el bien al mal. ¿Ya vimos cuál es la venganza de Jehová? ¿Ya vimos cómo se vence el mal? Sí. Pues ahí lo dice. Gloria Cuando a Dios. dice, no venguéis, hermanos míos, que mía es la venganza, es porque Jehová dice, mira la venganza que yo traigo una venganza diferente. Esta es la venganza que yo traigo. Eso es lo que dice la Biblia. El bien es el terror peor, más grande, desastroso que existe contra el mal. Creo que el tiempo se ha ido. Gracias. Si hay alguna pregunta. Sí, pastor. Tengo dos. ¿A qué día son las clases suyas de Biblia? Que usted dice que da clases de Biblia. Son toda sin la tiempo, semana. porque es que me llama gente a todos los horarios. En Santo Domingo hay un horario, en Nueva York hay otro, en Colombia hay otro, en Seattle hay otro. Son 2 horas de diferencia. O sea, no son horarios diarios. No, la gente me llama en el día. O sea, no es así por Zoom como las clases que usted da los jueves en la noche. No, esto es por teléfono. Ah, ok. Y la otra, ¿cómo se deshace todo el trabajo que hicieron los papás de uno? Que ya uno como supuestamente adventista de tercera generación, a uno le han enseñado todo lo que no es. Dios no se preocupa por eso, porque Dios esperaba y espera que el que piensa salvarse crea que solo el Espíritu es el que puede guiar. Por eso cuando se habla de que no entiendo la Biblia, que hay preocupaciones, que la Biblia le han puesto alteraciones, Dios a nada de eso se preocupa. Porque es que Dios estableció que es el Espíritu de Jehová el que puede solo guiar a la salvación. Sin él, no hay planes de que eso ocurra. Es comenzar una nueva página con Jesús, en Jesús, con su Espíritu Santo. Porque los papás de uno creían que estaban haciendo lo mejor, mandando a uno a las escuelas que le enseñaban a uno lo correcto. Gloria a Dios, porque por eso Cristo no fue a las escuelas, porque el Espíritu Santo hace una obra que los maestros no pueden hacer. Ok. Gracias. Amén. Vamos a Amén. orar. Sí, adelante. No, iba a pedirle que orara, pastor. Gracias, Sí. pastor. Gracias, pastor. Como usted acepta que uno lo llame en la semana para cuando tiene una duda, entonces voy a atender, voy a ver si lo puedo llamar esta semana. Y de verdad que muchas gracias por su enseñanza, pastor. Dios le bendiga. Amén, amén. Yo estoy todo el tiempo estoy en eso. Padre que moras en los cielos, gracias por tu cuidado, por tu amor, tu misericordia. Cuídanos, bendícenos. Gracias, Señor, por tu palabra, por el estudio, por tu espíritu, por tu proyecto de salvación. Amén. Nos ponemos en tu mano en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.